Señor es bueno, puede tomar asiento. Gracias también a los músicos. Bien, gloria a Dios. Amén. Quiero compartir un pasaje bastante conocido que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, entre el versículo 5 y el 17. Yo voy a hablar un poquito del pasaje, pero me voy a centrar en uno de los textos que está en el versículo 10. Seguramente es muy probable que usted ya haya escuchado acerca de este pasaje, porque inclusive lo hablamos siempre, una vez por mes, cuando festejamos la Cena del Señor, hablamos de este pasaje que habla de la última cena, donde el Señor se presenta, tiene ese lugar en el aposento alto con los discípulos, buscan un lugar y Él se presenta ante ellos de una forma diferente, como un siervo, ¿no? Hay tantas, pero tantas enseñanzas de este pasaje. Y bueno, están por comer y Jesús se quita su manto y toma un recipiente, toma una toalla y comienza a lavar los pies de cada uno de los discípulos. No sabemos el orden, no sé, pero en un momento llegó, o por lo menos yo no lo sé, llegó a Pedro y cuando llega Pedro le dice: Señor, yo no voy a permitir que vos hagas esto. Entonces el Señor le dice: mirá, si vos no permitís que yo lave tus pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y ahí Pedro le dice: bueno, entonces agarrame con una hidrolavadora, ¿viste? Por todos lados. Y Jesús, ahí llega el versículo 10, que dice que Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y hablaba de Judas, ¿sí? Y en otra versión dice: el que está recién bañado, más lenguaje actual, está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies, y ustedes están limpios. No todos, dice. Y yo titulé un poquito este mensaje, una iglesia patas sucias, ¿sí? Entonces, ¿a qué iglesia va? La iglesia de los patas sucias. ¿Sí? Puede, si usted por ahí aproveche la oportunidad, si no tuvo un buen día ahí en casa y está ahí dígale, patas sucias, dígale, ¿sí? Patas sucias. Claro, en los tiempos del Señor, en el primer siglo, o aún mucho antes, era diferente. Hoy en día nosotros tenemos calzados que nos cubren un montón, pero en aquel tiempo andaban en sandalias, ¿sí? Y los pies era lo primero que se ensuciaba. Entonces, a la hora de comer, era una costumbre que se usaba mucho en los lugares, en las casas donde tenían siervos, personal de servicio, tenían gente que se dedicaba a esto, entre otras cosas, y era el siervo de menor, por decir, de menor categoría. Por eso es que los discípulos se sorprenden tanto con el Señor cuando el Señor toma esta iniciativa, como diciendo: pero vos no podés estar haciendo esto. Y más cuando uno iba a comer, era una costumbre, como los judíos en aquel tiempo no comían como comemos nosotros, sentados en una mesa, sino que comían recostados, y los pies de uno daban casi a la cara del otro, ¿sí? Todos recostados. No dice: está bien que me gusta el queso, pero no es para tanto, ¿sí? Entonces, como tenían los pies sucios, era una costumbre antes de sentarse a comer de esa manera, de lavarse los pies. Entonces Jesús toma esta iniciativa. Pero uno dice: ¿qué diferencia hay? No sé si... bien. No lo veo allá, por eso, pero puede ser normal. La siguiente. ¿Qué diferencia hay entre los pies, simbólicamente, espiritualmente? Porque Jesús dice: ustedes están todos limpios. El que está limpio, el que está recién bañado, dice, no necesita otra cosa que lavar los pies. Entonces nos dice: ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo entre lavar los pies y lavar el resto del cuerpo? ¿Sí? Jesús le dice: ustedes están todos limpios. Estaba hablando, el cuerpo simboliza nuestra salvación. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación. Sí, obviamente aceptar al Señor en nuestras vidas, pero no hay sacrificio que podamos hacer para alcanzar
no habría nada que podamos hacer para lograr la necesidad porque siempre cometemos pecado, porque siempre caímos y vamos a seguir cayendo. Y necesitábamos a un Salvador. Eso que hizo el Señor por nuestras vidas, solamente lo podía hacer Jesús. Y esto es cuando Él le dice, ustedes están limpios ya están purificados, por decir de alguna manera. Pero por otro lado, los pies representan a nuestro andar diario, a lo cotidiano, a las situaciones que tenemos cotidianamente y a las cuales tenemos la necesidad. Es en parte, entre otras cosas, lo que venimos a hacer cada vez que nos venimos a encontrar con el Señor. Tenemos la necesidad día tras día de que Él perdone cada una de nuestras deudas, nuestras ofensas. Eso tiene que ver con nuestro andar diario, eso tiene que ver con nuestro caminar diario. Entonces, esta es un poco la diferencia, ¿no?, entre lo que es la salvación y el cuerpo limpio de los discípulos y esto de decir, es necesario que yo lave sus pies, porque tiene que ver con lo cotidiano. Y a veces nos pasa, no sé, por lo menos a mí muchas veces me ha pasado y me pasa, de que nuestro círculo, de que nuestros vínculos, cuando llegamos a la iglesia, claro, es nuestro lugar de seguridad, es nuestro lugar donde nos encontramos con el Señor, es nuestro lugar donde podemos hablar inclusive otro idioma, ¿sí? Uno, sobre todo por ahí cuando es primera generación de creyentes también, el resto de su contexto, no puedo hablar las cosas profundas y espirituales a veces que me está pasando. Aún en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio. Y la iglesia es un lugar donde podamos hablar en nuestro idioma, donde la gente me puede entender lo que me pasa. La iglesia es un lugar de seguridad. Y nos gusta tanto generalmente que nos empezamos a hacer nuestro lugar de confort. Pero yo creo que, obviamente que eso es una necesidad y es algo fabuloso que nos pasa. También no debemos dejar de tener en cuenta que el Señor quiere que tengamos contacto con el afuera. Yo creo que el Señor quiere también, y que es de lo que quiero hablar hoy en día, que provoquemos contacto con el afuera. Y de esto es ensuciarnos un poco los pies, ¿sí? Porque muchas veces pueden ser situaciones que nos incomoden. No está a veces con alguien y se incomoda, pero mirá lo que me está contando, este está en cualquiera. O a veces estamos en un círculo de compañeros de estudio, de trabajo, de lo que fuera, y uno no es su lugar. Pero yo creo que es el lugar donde el Señor muchas veces quiere que estemos. Y yo creo que es la manera que el Señor eligió para que podamos compartir con otros. Entonces, yo quería hablar un poquito de esto, ¿no? De obviamente poder disfrutar lo que es la comunión con el cuerpo de Cristo, sin dejar de tener en cuenta la importancia de generar, de provocar intencionalmente situaciones. En particular, usted sabrá qué estrategia le dará el Señor, pero yo creo que es voluntad de Dios que generemos voluntaria e intencionalmente situaciones donde podamos manifestar con otros el amor de Dios. ¿Sí? Sí, amén. Gloria a Dios. Sin la necesidad de ser recontra ahí. ¿Sí? No, ahí vino, ahí ahora me preparo todos los versículos bíblicos que le voy a hablar y le voy a hacer liberación y voy a atar ese... No es la idea. Es manifestar el amor de Dios a alguien en particular. Amén. Y dice algo muy interesante el versículo 17. Y ahí tiene que ver un poquito con la función de la iglesia. Dice Lucas 9, un poquito hablando de lo anterior. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de vuestros pies para mostrar que abandonan a esa persona a su suerte. Porque este es un pasaje que tiene mucho que ver, como diciendo, este no tiene nada que ver conmigo. Es una costumbre de los judíos también, cuando venían de algún lugar pagano, como diciendo, nosotros sabemos que somos un pueblo escogido, ¿está bien? Sabemos que somos un pueblo apartado y no queremos que no se nos pegue nada de otras
de otras formas de vivir sin Dios. Esa es la idea del pasaje, ¿sí? ¿Vieron cuando el Señor los manda a predicar de 2 en 2? Que les dice, bueno, tienen que hacer esto, esto y esto. Les dice las cosas que van a suceder, de la forma en que los va a usar. Y les dice también, bueno, si en algún lugar les cortan el rostro, ahí, quedó ahí. Eso es un tema mío con ellos. Pero eso tiene que ver con lo que nos pasa a veces con las personas cuando rechazan la fe. Que a veces nos sentimos como que es algo personal. Y el Señor tendrá sus tiempos. Lo importante es ir a los lugares donde Dios nos manda. Y ese andar muchas veces puede llegar a ensuciar nuestros pies, ¿sí? Yo creo que eso está dentro, es parte del mandato, es casi un mandamiento del Señor. Esto no quiere decir, bueno, vamos a pecar un poquito, cuando estamos entre la gente vamos a pecar un poquito y no pasa nada. No es esa la idea de lo que estamos compartiendo. Pero es casi que nos vamos a sentir incómodos, casi que va a pasar y está casi hasta dentro de lo establecido, ¿sí? El Señor ya sabe, por eso dice la Biblia que el que dice que no peca miente y ya está pecando. Nuestras vidas es una vida de estar todo el tiempo buscando hacer la voluntad de Dios, de equivocarnos, de darnos cuenta, de crecer. Tantas veces aún nos equivocamos sin darnos cuenta, de también meter la pata. Y es muy probable que en medio de estas situaciones uno hasta pueda sentirse un poco incómodo y decir, uy, mirá, acá me pasé un poquito, ¿sí? Acá se me fue la mano con este chiste o con lo que fuera. Aún eso, pienso yo, es preferible entrar en ese riesgo antes que por el miedo a hacer algo malo, no tener un contacto intencional con aquellas personas que necesitan al Señor. No sé si se entiende la idea. No es la idea, no pasa nada, dale, hacé cualquiera, juntate con cualquiera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser intencional en compartir con aquellas personas que necesitan a Cristo, que necesitan de Dios. A veces no es lo más cómodo para nosotros. A veces vamos a estar ahí quizás al límite de alguna situación. Pero es un mandato del Señor. El Señor dice, ya sé que se van a ensuciar las patas, ya sé que van a pecar, ya sé que algo va a pasar. No importa, tenemos que ir, tenemos que ser intencionales, tenemos que compartir con aquellos que tienen necesidad del Señor. Porque para eso está la iglesia. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? El Señor les dice, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esta es nuestra función como iglesia, ¿sí? En nuestras situaciones donde a veces por ahí no estamos ahí un poquito al límite, para eso existe la iglesia. El Señor no dice, vayan a lavar los pies de los que están afuera, ¿sí? Nos da esa tarea a nosotros. Y dice, hey, cuando hay situaciones donde alguno tiene algún tropiezo, tiene alguna caída, cometió un error, el lugar es este, lavar los pies los unos de los otros. Este es nuestro lugar seguro. Acá vamos a venir si algo nos sale mal. Pero de acá tenemos que salir porque nuestra función es esa, nuestro objetivo es ese, una vez que conocemos al Señor. El poder llegar a aquellos que tienen esa misma necesidad que nosotros en algún momento tuvimos. Y cuando algo no funciona bien y cuando las situaciones de la vida de alguna forma ensucian nuestro andar, nuestro caminar, ahí está la iglesia de Cristo. Ahí estamos nosotros. No para,
Mirá la foto que subió al Facebook. ¿Viste en Instagram lo que puso? ¿En qué andará el hermanito o la hermanita? No, este es nuestro lugar de seguridad, donde sabemos que todos transitamos la vida de la misma manera, con la necesidad de que el Señor cada día lave nuestro andar, nuestro caminar, nuestra vida cotidiana. Y pensando en todo esto y pensando en el Señor, pienso en la persona que más estuvo dispuesto a ensuciarse. ¿Quién fue la persona que más estuvo dispuesto a ensuciarse? ¿Quién fue? El Señor. El Señor estaba en su trono, ¿sí? Él es el Señor de señores. Dice la Biblia que todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. Es el Señor, es Dios. Y siendo Señor y siendo Dios, dice la palabra, y hemos experimentado cada uno de nosotros, que vino a meterse en este envase humano. Así, miren. Ya sé que para nosotros es una imagen que ya la vimos en la película, que está tan en nosotros, tan presente. Pero este es Dios. Sucio, obviamente, en Él no hay pecado, pero en la cultura, en el momento que se estaba viviendo, estos eran los peores. Era una persona que iba a crucificarse por ser una persona de las peores de la sociedad. Esa era la imagen. Esta fue la confusión de muchos de los discípulos también, aún los que caminaron con Él. ¿Qué pasó? ¿Será que sí? ¿Será que no? Cuando ellos miraban toda esta situación, también había duda en los discípulos. También había aún sus seguidores también tenían esta duda. ¿Qué pasó? ¿Es o no es? Siendo Dios, siendo Señor, estando en el trono, siendo el creador de todas las cosas, siendo para quien fueron creadas todas las cosas, estaba sufriendo esta humillación. Él fue nuestro primer y mejor ejemplo. A él se lo criticaba, dicen, vino Juan que no comía ni bebía y decían, demonios tiene. Ahora vengo yo. ¿Qué hacía el Señor? Dice que comía y bebía. Con los pecadores. Con los pecadores. Y se quejan porque como vivo con los pecadores, decía. Él estaba permanentemente, no al límite del pecado, jamás vamos a pensar eso del Señor, obviamente, pero permanentemente en contacto con la vida pecaminosa de la gente que lo rodeaba. Y creo que ese es nuestro llamado también, ¿sí? Por lo menos es una forma de pensar. Y si algo que quiero compartir hoy y alentarle hoy a no tener miedo de generar, de ser, repito esta palabra, intencional en generar situaciones con personas que no conocen al Señor. Estamos recién a principio de año. A mí me encantan los bautismos. Cada vez que yo veo los bautismos y ya, como no conozco a todos, a veces disfruto de que son hijos de nuestras familias. Y a veces veo gente grande, gente muy grande. Veo gente joven como yo también. Y digo, ¿cómo llegó esta persona acá? ¿Cómo habrá llegado, ¿no? ¿Quién le habrá hablado? ¿Cómo el Señor habrá dado tanta situación y poner tantas cosas en común para que esta persona, y tengo ganas de ir y preguntarle, ¿cómo fue? Contame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que el Señor llegó a tu vida? Y está bueno que nosotros podamos ser parte de eso y seguramente lo somos. Pero empezando este año, que sea un año donde, bueno, estamos medio justo de lugar, pero que pueda haber más bautismos todavía.
más personas que se acerquen al Señor, más personas que tienen un encuentro con el Señor, más personas que Dios toca, pero en las que nosotros hemos tenido esa intencionalidad de poder generarlo, de poder decir, yo voy a compartir tiempo con esta persona, sé que voy a compartir tiempo, por ahí me voy a sentir un poco incómodo, pero voy a compartir tiempo. Ser intencionales en esto. Y después Dios se encarga, Dios lo va a sorprender, Dios se encarga después del resto, pero que haya esa actitud, que haya ese deseo, que haya también ¿qué pasará acá? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Señor, hoy, ¿qué vas a hacer? Mira, me pasó algo muy lindo el martes. Tenía entrevista con una persona y viene la secretaria y me dice, son 3, me dice. No, le digo, es 1, son 3, me dice. Bueno, la cuestión que me pongo a hablar y hablo con la persona que estaba por hablar, digo, ¿veniste con gente? Me dice, me los encontré acá a la vuelta. Les dije que venía para acá, que iba a hablar con vos. ¿Cuál era mi problema? Son unas personas que conozco hace un montón de tiempo. Y me dijeron, uy, yo tengo el mismo problema. Vamos, voy yo también. Solo el Señor puede hacer eso, ¿me explico? Bueno, la persona aceptó al Señor, oramos, tremendo. Pero ya está en la mente del Señor, no en la mía, menos en la persona con la que yo me iba a entrevistar. Pero el Señor ya estaba diagramando, a este en tal momento lo voy a poner acá, al otro lo voy a poner allá. Y eso hace el Señor porque ama al necesitado. Ama a aquellas personas difíciles, ama a aquellas personas incómodas, que nos ponen incómodos a nosotros. Pero qué bueno cuando estamos dispuestos a que esas cosas sucedan, a que el Señor pueda usarnos y tener la actitud de orar a la mañana y decir, Señor, cruzame. Y que podamos también tener testimonio de esto, ¿no? De que hemos sido intencionales con alguien y Dios ha obrado. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero saber si alguien hoy nos visita por primera o segunda vez y dice, yo necesito, vieron que hablé de la salvación, ¿sí? Cuando empezamos, el Señor les dijo, ustedes ya están limpios porque me han conocido a mí. Quizás hay alguien en esta noche que dice, yo necesito conocer al Señor. Es mi primera, segunda vez que vengo, yo necesito, Dios te bendiga, yo necesito conocer al Señor. Yo necesito que el Señor limpie mi vida. Yo necesito tener un encuentro con Dios y aceptar a Jesús como mi Señor y mi salvación. Dios te bendiga. El Señor te ama. Hoy Él, con un propósito en particular, te trajo a este lugar, ¿sí? Y quiero también que podamos hacer una oración por todos aquellos que decimos, Señor, hoy anduve medio ahí. He venido con las patas sucias, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, quiero orar por una iglesia con patas sucias. Por una iglesia que tenga la intencionalidad de ir, de estar, de muchas veces incomodarse en los lugares donde estamos, pero ser intencionales, decir, Señor, que a vos te pasó lo mismo. Vos estabas en los lugares incómodos, vos estabas en los lugares de no el mejor prestigio, de no la mejor procedencia, pero ahí estabas, salvando, ahí estabas escuchando, ahí estabas tocando. Yo quiero estar también en esos lugares. Yo los quiero provocar el estar en esos lugares. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias porque hemos podido estar con vos primero. Te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Yo te doy gracias por este varón que vos trajiste a este lugar, porque ama su vida, porque tú lo has visto
porque tú conoces su corazón, su necesidad, y en ese amor tú lo has abrazado y lo has traído hasta este lugar. Lo bendigo, toca su vida, Señor, perdona su vida y dale en este lugar una casa, un lugar de comodidad, un lugar donde él pueda sentirse en familia. Pero también, Señor, te quiero pedir que nos des la capacidad de provocar situaciones con aquellas personas que no te conocen. Nos encanta la iglesia, Señor. Nos encanta poder estar en este lugar. Nos encanta poder venir, adorarte, bendecirte. Pero queremos llevar esto. Queremos llevar esto a otros lugares, Dios, donde no te conocen. A otras casas, otras familias, a amigos, a compañeros de estudio, a compañeros de trabajo. Lo queremos llevar intencionalmente, Señor. Pero por sobre todas las cosas necesitamos que seas vos. No podemos cambiar a nadie, Jesús. Pero tú puedes tocar las vidas y generar un nuevo nacimiento. Usa nuestras vidas, Señor. Queremos ir y queremos incomodarnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le use. Amén.